Comenzamos el live de las 6:30 y dentro del seriado de Medicina Integrativa con la doctora Carmen Elena Acevedo. La semana pasada, o la última vez que hablamos, porque es cada 15 días estos live con ella, justamente sugirió tocar lo que llaman el long COVID, los efectos secundarios del COVID, pero también de las vacunas. Ya de hecho está saludando para sumarla al live. Lo había anunciado a través de Story y con ella hoy vamos a desarrollar este tema tan importante. Así que esperando que el sistema termine de avisar a la comunidad. Bienvenida a todos y feliz tarde. Doctora, ¿cómo está? Debe estar agotada ya hasta ahora. No la veo, ahora sí. Bueno, sí, aquí estamos terminando la faena del día de hoy aquí en Plantation, pero encantada de conversar contigo de nuevo. Igualmente, pero debo comenzar felicitándola por la sede que conocí ayer. Tuve la oportunidad, la nueva sede de Doral, hermosísima, me encantó. El lugar además perfecto, con estacionamiento sin costo, ¿no? Y varios puestos, pues, ¿no? Que le facilitan a los pacientes además. Sí, bueno, esa es la idea, hacer la vida más fácil, y la verdad es que quedó un espacio muy lindo. Hemos trabajado mucho. Porque como dicen por allí, el sanador es aquel que hace un espacio sagrado para que la persona vaya y se sane. Qué bello. Pues así lo sentí. Yo fui ayer, para aquellos que no saben, porque de hecho lo publiqué hoy, justamente lo que fue parte de la experiencia, fui para empezar ya. Ella se ríe porque es que no está fácil. No está fácil pues poder conciliar agendas, además, entre las ocupaciones de la doctora y en mi caso, y también de mi familia, porque sumé a mi esposo, sumé a mi hija y así seguiré. Me encanta todo este concepto y lo que vi ayer, lo que probé también. Mi primera sesión de ozonoterapia me encantó. Anoche dormí profundo, doctora. Normalmente duermo bien, pero dormí profundo, no me desperté toda la noche. Qué maravilla, esa es la idea. Wow, increíble. Pero bueno, en mi caso también, además de ser una especie de recurso preventivo por salud, es también por mi tema de Hashimoto, que lo hablamos no sé en cuál de los lives que hemos hecho. Hoy, con usted, doctora, queríamos justamente hablar de los efectos secundarios del COVID y de las vacunas, porque bueno, no todo el mundo tiene algún efecto, pero sí se sabe que hay, ¿no? Que sí hay efectos secundarios por una u otra razón. Y de eso queremos hablar con usted y cómo lo están abordando además. Sí, fíjate, lo primero que hay que decir es que la primera vez que la raza humana se pone en contacto con un virus nuevo, obviamente el sistema inmunológico no lo reconoce, y para el sistema inmune es muy fuerte. Yo recuerdo cuando fue la epidemia de Zika, de chikungunya, el mismo dengue, todo el H1N1, esos fueron virus que impactaron muchísimo la salud de la población, ¿ok? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico, como no lo reconoce, nunca ha estado en contacto con ese virus, reacciona muchísimo, reacciona casi que exacerbada su reacción. Entonces queda, por un lado, el sistema inmunológico inmunosuprimido, pero por otro lado, tiene que compensarlo y ser hiperactivo y queda inflamado. Entonces, esos son los efectos de una infección postviral y se llama síndrome postviral. Generalmente, bueno, yo creo que a todo el mundo le ha dado dengue, a muchos le dio COVID. Quedas con una fatiga postinfecciosa que tú sientes que tu cuerpo no arranca porque tu sistema inmunológico está agotado. Entonces, es un síndrome postviral. En el caso del COVID, como no sabíamos de qué iba la infección, es un síndrome que se llama el long COVID o el a mediano. Puede tener efecto inmediatamente después de la infección, a mediano plazo o a largo plazo. En este caso, el síndrome es long COVID, o sea, es a largo plazo. Lo estamos viendo hace un par de años, pero ahora es que estamos como además entendiendo cuáles son las sintomatologías de ese gran síndrome post-long COVID. ¿Cuáles son? Bueno, fíjate, para empezar, si entendemos la fisiopatología del virus, es un virus una enfermedad que era inflamatoria y tromboembólica. Entonces, todo lo que tiene que ver con la parte cardiovascular lo estamos viendo mucho. Pacientes que están haciendo trombosis profunda, personas que tienen infartos cardíacos, ACVs, taquicardias, palpitaciones. Inclusive las personas van al cardiólogo y dicen, no tienes nada, tu corazón está normal, sí, pero yo siento que se me acelera. Eso puede ser un efecto de ese long COVID. Por otro lado, obviamente la inflamación del cerebro, del tallo cerebral. ¿Te acuerdas que a muchas personas se quedaban sin olfato y sin gusto? Bueno, lo estamos viendo. Personas que quedan con tinnitus, que quedan con vértigo.
que quedan con ese brain fog, obviamente esa fatiga crónica y la inflamación sistémica, que generalmente es inflamación articular. ¿Eso es solo por el COVID o también es efecto de la vacuna? Bueno, es que lo tenemos que separar. Es el efecto long COVID, o sea, las personas que tuvieron COVID y no se vacunaron. Hay un efecto post vacuna, a lo mejor personas que se vacunaron y no les dio COVID o les dio COVID también. Entonces es una mezcla. Pero entonces tenemos que separar el long COVID, que es el virus, y el post vacuna, que es por la vacuna. Acuérdate que las vacunas hacen mímica de lo que haría el virus cuando se pone en contacto contigo. Entonces el sistema inmunológico reacciona de alguna manera parecido si hubieses tenido el virus. ¿Por qué algunos sí tienen este tipo de efectos secundarios por una u otra razón o por la mezcla de, y a otros no les da? Eso a mí me llama poderosamente la atención, como también en su momento cuando estaba la pandemia, parte de mi consulta a los especialistas que entrevistábamos en la emergencia era ¿por qué algunos cuerpos, no solamente que les da, es que incluso cuerpos sanos terminan hasta perdiendo, bueno, se perdieron vidas así? Y otras personas con condiciones, además, de salud delicadas, pudieron haberse hasta contagiado y gracias a Dios están vivos, superaron, ¿no? Pues el impacto del COVID, del virus. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa en los cuerpos? Es que, bueno, primero somos todos diferentes, ¿no? Sí. Segundo, se publicó hace unos años que había un 4% de la población que tenía una cierta inmunidad innata contra el virus. O sea, por lo menos a mí nunca me dio. Entonces a lo mejor Sí. yo tengo ese gen o esa suerte de tener esa inmunidad innata contra ese virus. Pero contra los demás, nada que ver. A mí me dio dengue, me dio fortísimo, me dio zika, pero con el COVID particularmente no me dio. Entonces se describe que puede haber, y lo dicen 4% de la población, que es muchísimo porcentaje. ¿Okay? Por otro lado, también depende cómo está tu salud básica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Personas que tienen comorbilidades. Si es una enfermedad inflamatoria y tromboembólica, todas las personas que tienen problemas cardiovasculares, hipertensión arterial, obesidad, obviamente son más vulnerables, no solamente al COVID, a todas las enfermedades particularmente infecciosas. Otra cosa es cómo está tu sistema inmunológico, cuánto estrés tienes en tu vida. Acuérdate que el estrés inmunosuprime y con la pandemia nos estresamos tanto que nos inmunosuprimimos más todos, ¿no? Ese miedo que teníamos de contagiarnos, de contagiar a otros, todo ese tema que tuvimos que además quedarnos en nuestras casas solamente pendiente de lo que estaba pasando con el COVID. Sí, todo eso estresó muchísimo e inmunosuprimió. Entonces las personas que tenían más miedo al COVID a lo mejor estaban un poquito más propensas. Otra cosa que llama la atención es que con el COVID nos esterilizamos. Nuestras casas estaban, bueno, recontra limpias, sí. Nosotros nos limpiábamos a cada rato y eso también no es tan sano porque el sistema inmunológico necesita estar en contacto con el ambiente para él estar activo. Entonces hay una tendencia que dice que también eso no favoreció a la inmunidad contra el COVID. Y obviamente son factores que lo hemos hablado, epigenéticos individuales, que hacen que una infección viral tenga un efecto en unos o en otros, obviamente. Avance, claro, de una manera más fuerte que en otros, porque en otros, bueno, ahí me dio como 3 veces, pero las 3 veces fueron más o menos promedios similares, ¿no? Y también me vacuné las 3 veces, bueno, toco madera que hasta ahora sigo con las condiciones que tenía de antes, no ninguna nueva por lo pronto, pero sí veo incluso personas cercanas que tienen lo que mencionó tinnitus o tema cardíaco, o he escuchado de casos incluso de personas jóvenes a las que le vienen un infarto, ACV. Entonces cuando usted menciona estos síntomas me llama mucho la atención y la pregunta que uno se hace es cómo se aborda, reconociendo que pueden ser efectos del COVID o de la vacuna o la mezcla. ¿Cómo abordarlo entonces? ¿Cómo se separa la medicina ante eso en esta nueva realidad? Bueno, si partimos del principio de que es una enfermedad inflamatoria y tromboembólica, todo lo que hagamos para minimizar eso, obviamente ayuda. La nutrición, siempre lo digo, antes que lo son, es muy importante. Hay alimentos que son proinflamatorios y no ayudan. Todo lo que hagamos para ayudar a este sistema inmunológico tenga más energía y tenga menos trabajo para hacer lo que él hace, que es terminar con los virus, etcétera, ayuda. La nutrición es básica, la nutrición es importantísima y en este país, lamentablemente, la calidad de los alimentos no es tan óptima. Tenemos que ser un poco más proactivos
para cocinar en casa, para no comer con tanto preservativo, cosas más sanas, más orgánicas. Eso es lo más importante. Segundo, se ha demostrado que los niveles de vitamina D3 son determinantes en muchísimas enfermedades, pero particularmente como protección contra el COVID. Eso es sol. Eso es vitamina D3 activada con el sol, exactamente. Y es increíble que nosotros aquí en la Florida, que tenemos tanto sol, casi todo el mundo tiene los niveles de vitamina D3 o bajos o casi bajos. Y es simplemente porque no nos exponemos al sol, estamos todo el tiempo adentro, en el aire acondicionado, salimos de a ratos nada más, estas luces blancas no ayudan. Entonces, eso es una cosa que tenemos que entender. Creo que hubo un problema en la comunicación. ¿Usted me escucha bien a mí? Porque ¿Sí? yo dejé ahorita de escucharla. Ok, perfecto. Si no, me voy a la data, pero para verificar también con la audiencia cómo lo están escuchando. Bueno, están escuchando ambas. Claro, pero ahí también ocurre, y es un tema que abordé de otra manera con un especialista, un neurólogo que se ha especializado en sueño, porque nuestras creencias, además instaladas desde hace muchísimo tiempo, un tema hasta cultural, en el caso del sueño se ha creado esa creencia limitante y que incluso genera, por ejemplo, en muchas personas ansiedad de las 8 horas continuas, que eso es lo que es salud, y si no se cumplen, entonces la persona puede padecer una cantidad de cosas y generar problemas, ¿no?, a su salud. Entonces, cuando a uno se le instala una creencia así, por supuesto, llega un punto de que la ansiedad a veces te supera y hasta puedes padecer de insomnio como consecuencia de la creencia. Es el caso del sol. Tanto se nos ha advertido que el sol hace daño a la piel, que hay que cubrirse, que hay que forrarse, que hay que no sé qué, que entonces quizás mucha gente también evita, ¿no? Y fíjese que el sol es fuente de salud, es vital. Uno lo ve en los animales, ellos todo el tiempo se exponen un rato al sol, lo necesitan, es vida. Entonces uno, ¿cómo lo debería administrar? Bueno, primero esa creencia, como tú dices, todos los extremos son malos. Exponerse demasiado al sol obviamente no es bueno, pero no exponerse al sol porque tienes miedo al sol tampoco es bueno. El sol de la mañana o el sol de la tarde es maravilloso. Como bien tú dices, las matas y los animales necesitan el sol y nosotros somos animales también, necesitamos el sol, necesitamos ver cómo sale el sol y cómo se mete el sol, necesitamos que nos pegue en la cara el sol. El sol es obviamente que es energía, somos entes energéticos y obviamente que es importantísimo el sol. Y aparte de eso también lo que se ha hablado mucho, el grounding. Eso de hacer grounding es estar en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros, la energía de nosotros, que es positiva, por ejemplo, la inflamación tiene carga positiva. Si tú no bajas esa carga positiva a tierra, se queda dando vuelta y sigues inflamada. Entonces, el grounding, que simplemente es estar 1 hora al día con los pies descalzos en la tierra, en la naturaleza, es salud pura. Eso y sol y agua, salud pura. Y buena alimentación, como dice, o por lo menos, bueno, procurarla, ¿no? No quiere decir que, nuevamente, lo de los extremos siempre termina haciendo también daño y que de vez en cuando también se dé sus gustos. Bueno, y tiene mucho que ver con eso que tú estás hablando de las creencias. La mente es demasiado poderosa. Si tú crees que un alimento te va a hacer daño, te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque tu mente le está mandando ese mensaje a tu cuerpo. Entonces, si te vas a comer una hamburguesa y te la vas a disfrutar, no te va a hacer daño, te lo prometo. Si te vas a tomar unas copitas de vino con tus amigas, no te va a hacer daño, te lo prometo. Ahora, si lo haces todos los días, obviamente que ya es otro tema. Ese es otro tema. Y usted también tiene un material aquí valiosísimo que me gustaría que compartiera con la audiencia sobre las vacunas, los tipos de vacunas y hacia dónde va la medicina en este sentido, porque además se ha creado la corriente de que entonces las vacunas son malas, hay todo un movimiento en contra de las vacunas hace rato. Yo tengo mis diferencias con eso porque además la historia contradice, ¿no?, esa teoría de que hacen daño, porque si no, imagínense tanta gente que se vacunó. Bueno, yo y todo un gentío que está aquí conectado y todo el que de niño además cumplió con los protocolos, pues hoy en día está bien y eso desmonta esa creencia de que toda vacuna hace daño. Así que me gustaría aclarar eso.